¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas nunca parecen ser sanadas, sin importar cuán fervientemente recen o cuán profundamente crean? ¿Qué pasaría si te dijera que la razón podría esconderte justo debajo de tu nariz? Así es, su propia boca podría estar saboteando en secreto sus oraciones, su salud e incluso su destino espiritual. Proverbios 18:21 nos advierte claramente: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cada palabra que hablas con dolor abre puertas a la curación del cielo, o, aterradoramente, abre puertas directamente al infierno mismo. Hoy, descubrirás 7 frases peligrosas que nunca debes hablar cuando estás luchando contra la enfermedad. Estas expresiones comunes e inocentes podrían ser la razón oculta detrás de sus oraciones sin respuesta, sufrimiento prolongado y frustración espiritual. Confía en mí, tu curación está más cerca de lo que piensas, pero primero tienes que cerrar las puertas espirituales que abriste sin saberlo. Quédate conmigo hasta el final, porque no solo revelaré estas frases dañinas, sino que también te mostraré exactamente lo que necesitas hablar. Declaraciones poderosas arraigadas en las promesas de Dios que activan la curación divina. Si estás cansado de esperar, desesperado por un avance o te preguntas por qué Dios parece silencioso, este es tu momento. No te lo pierdas. Y antes de sumergirnos en esta revelación crucial, quiero saber de usted. Sea honesto. ¿Alguna vez has hablado palabras de desesperación durante la enfermedad de la que ahora te arrepientes? Escríbalos en los comentarios. Tu honestidad podría ser el primer paso para tu milagro. Al igual que este video, suscríbase ahora mismo y comencemos su viaje hacia la curación sobrenatural y la libertad espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas no se recuperan, sin importar con qué frecuencia rezan o cuán fuerte parece ser su fe? No es porque Dios sea sordo a sus gritos, ni porque su fe sea demasiado débil. A menudo, el bloqueo no está en el cielo, sino en sus propias bocas. La lengua, por simple que parezca, lleva peso más allá de la comprensión. Proverbios 18:21 dice: la lengua tiene el poder de la vida y la muerte. Esta no es una metáfora poética, es una ley espiritual. Las palabras no son sonidos inofensivos que flotan en el aire. Son puertas. Y cuando alguien está enfermo, esas puertas abren las puertas del cielo, o trágicamente, las puertas del infierno. La fe no es solo lo que crees, es lo que declaras. Cuando tus palabras hacen eco del dolor y la desesperanza, pueden invitar a la oscuridad a establecerse, pero cuando hacen eco de las promesas de Dios, se convierten en llaves que desbloquean la curación y la restauración divina. Verás, el enemigo no solo tiene miedo de tus oraciones, está aterrorizado por sus declaraciones, porque las declaraciones son contratos espirituales. Cada vez que diga algo sobre su enfermedad, ya sea por frustración, por miedo o en rendición, está firmando algo en el reino invisible. El diablo no puede crear una enfermedad de la nada, pero él puede aferrarse a lo que autorizan tus palabras. Y muchos no se dan cuenta de que sus bocas se convierten en el terreno legal del enemigo para quedarse. Sin saberlo, se asocian con la aflicción, reforzando las cadenas con todas las dudas habladas. La palabra de Dios, sin embargo, nos da un modelo diferente. Jesús nunca afirmó la enfermedad, lo reprendió. Él nunca dijo: solo soporta, es parte de la vida. Él dijo: sé curado. Mateo 8:13. Si Jesús, nuestro ejemplo perfecto, vida, ¿por qué deberíamos tolerar algo menos? Déjame contarte una historia. Hubo una mujer a la que una vez aconsejé que luchó con una enfermedad durante más de una década. Tenía una fe fuerte, leyó la Biblia diariamente y rezaba constantemente. Sin embargo, ella permaneció enferma. Un día, ella dijo: tal vez Dios me quiere de esta manera. Y allí mismo, vi la raíz. No en su cuerpo, sino en su lengua. Sin saberlo, había aceptado la enfermedad. Le dio permiso para quedarse. Cuando ella comenzó a cambiar sus palabras, en su lugar: por sus heridas estoy curada. Isaías 53:5.
su cuerpo comenzó a seguir su confesión. La curación no siempre es instantánea, pero el cambio comienza en el espíritu. La Biblia llama a la lengua un timón, Santia 3:4, algo pequeño que determina la dirección de un gran barco. En la enfermedad, ¿en qué dirección te está dirigiendo tu lengua? Y ahora, aquí hay un pensamiento que podría desafiarte. ¿Podría ser que tu enfermedad no solo esté atacando tu cuerpo, sino tu voz? ¿Podría ser que el enemigo no solo está tratando de debilitarte, sino silencio? Él sabe que un creyente que habla las promesas de Dios es peligrosa. Y así, si puede hacer que hable la muerte, incluso sutilmente, puede sentarse cómodamente en su vida sin resistencia. Recuerde, Dios no solo pensó en la existencia del mundo, lo habló. Las palabras tienen poder creativo, y como seres hechos a la imagen de Dios, también lo hagan los tuyos. No dejes que tus palabras validen tu sufrimiento. Deja que validen tu pacto con Jesucristo. Porque si la palabra dice que estás curado, entonces tu boca debería decir nada, menos. En este video, vamos a exponer 7 frases peligrosas que muchas personas hablan cuando están enfermas. Estas frases pueden sonar inocentes o incluso espirituales, pero llevan cadenas invisibles. Cadenas que unen al cuerpo a través de acuerdos hechos en ignorancia. Pero aquí están las buenas noticias. Una vez que las reconoces, puedes romperlas. Y no solo eso, también aprenderá con qué reemplazarlos. Porque el silencio no es suficiente. Debes decir la verdad que te libera. Y esa verdad se encuentra en la Biblia, basada en la fe y sellada por la sangre de Jesucristo. Así que quédate con nosotros y deja que el Espíritu de Dios abra tus ojos y tus labios a una nueva forma de vivir y creer. Porque la curación comienza con la revelación, y la revelación comienza con una palabra. Hay un momento en cada batalla cuando el guerrero enfrenta la elección de presionar hacia adelante o dejar caer la espada. Y en la enfermedad, ese momento a menudo se disfraza de suspiro, un susurro. Tal vez así es como termina. Cuando alguien pronuncia la frase, tal vez así es lo lejos que llego, no solo están describiendo su condición. Están declarando una renuncia espiritual. No es sumisión a la voluntad de Dios, es la rendición al dolor. Y no se equivoque, el cielo no se mueve al sonido de darse por vencido. Responde a las declaraciones de fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa darse por vencido. A través de las palabras, nos disconta de la intervención divina. Tu lengua puede sonar cansada, pero Dios todavía está escribiendo tu historia. No lo puntúe con la derrota antes de que el cielo escriba el próximo capítulo. Cuando Jesús enfrentó la muerte, no dijo, «Bueno, supongo que esto es todo». Él dijo, «Está terminado». Juan 19:30, no como rendición, sino como realización. Sus palabras sellaron una victoria, no una derrota. Y tú, como seguidor de Jesucristo, estás llamado a hacer eco de ese mismo poder. Decir, tal vez esto es todo para mí, es como estampar tu cuerpo con la muerte, incluso cuando la vida todavía está luchando dentro de ti. La fe no se trata de negar la realidad, se trata de declarar la verdad por encima de ella. Hay una diferencia entre la honestidad y la desesperanza. La honestidad dice, esto es difícil. La desesperanza dice, esto ha terminado. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré y declare las obras del Señor. Habla eso, vive eso, proclama eso, incluso cuando tu aliento se siente corto. Porque cuando eliges la vida comienza a responder. Hay poder en la persistencia. El enemigo no tiene miedo de tus oraciones iniciales, tiene miedo de tu obstinado alabanza. El tipo de elogio que dice, incluso ahora, creo. La Biblia cuenta la historia de una mujer con un problema de sangre durante 12 años. Todos los demás habían renunciado a ella, pero ella no dijo, este es solo mi destino. En cambio, se dijo a sí misma,
si solo toco su capa, me curaré. Mateo 9:21. Esa oración lo cambió todo. Una frase llevaba suficiente fe para sacar el poder del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué te estás diciendo hoy? ¿Tus palabras están haciendo eco de la desesperación o declarando el destino? Incluso en las esquinas tranquilas de sus pensamientos, sus declaraciones son importantes. El cielo los escucha. El infierno les teme. Y tu curación depende de ellos. Piensa en sus palabras como semillas. Lo que dices hoy determina la fruta que verás mañana. Cuando dices, tal vez esto sea lo más lejos que yo, planta semillas de finalidad. Y adivina qué, el enemigo los reina. Él ama cuando hablas su idioma. Pero Dios te ha dado un nuevo vocabulario, a través de la Biblia, a través de Jesucristo, a través de la fe. No eres hijo de la muerte, eres un niño de la resurrección. Romanos 8:11 declara, el espíritu del que levantó a Jesús de los muertos está viviendo en ti. Ese no es el espíritu de rendición, ese es el espíritu de la victoria. Así que hable como alguien que tiene poder de resurrección. No se detenga en el borde del Mar Rojo. Levante su personal y mire en parte. No te acuestes en el valle de los huesos secos, la vida de propósitos en ellos. Amigo, este no es el final. Es un campo de batalla y no estás luchando solo. Se escuchan tus gritos, tu fe se observa. Todas las declaraciones se convierten en parte del registro del cielo. Y cuando dejas de decir, tal vez esto sea, y comienzas a decir, no es así como termina mi historia, algo cambia. Los ángeles toman nota. Las cadenas comienzan a romperse. La curación comienza a agitarse. No necesita verlo para creerlo. Debe decirlo para activarlo. Jesucristo no murió porque vivieras en renuncia. Se levantó para que tú también pudieras levantarte. Así que deja que tu boca se alinee con el milagro por el que estás orando. Y a medida que continuamos, descubramos frases más ocultas que sabotean su curación y aprendamos a reemplazarlas con el lenguaje del cielo. A primera vista, la frase, acepto esto, tal vez es para mi limpieza, puede sonar noble, incluso espiritual. Pero debajo de esa superficie piadosa se encuentra una sutil rendición no a Dios, sino al sufrimiento. Hay una delgada línea entre la humildad y la resignación, y el enemigo es un maestro para difuminarla. Las personas comienzan a usar enfermedades como una bata de justicia, pensando que las hace más santos. Pero eso no es lo que Jesucristo enseñó. Nunca glorificó una enfermedad, la curó, una y otra vez. La Biblia nunca dice, bienaventurados los enfermos que lo aceptan en silencio. En cambio, leemos en Hechos 10:38 que Jesús fue a hacer el bien y sanando a todos los que estaban bajo el poder del diablo. La enfermedad no es un santificador, Dios lo es. Y aunque puede usar el dolor para el crecimiento, nunca le pide que haga las paces con él como si fuera su voluntad. Piénselo de esta manera. ¿Un padre amoroso le daría a su hijo una enfermedad para enseñarles una lección? Por supuesto que no. Y sin embargo, muchos creyentes aceptan aflicción como si fuera una herramienta de enseñanza divina, en lugar de un campo de batalla para la fe. Sí, Dios puede canjear cualquier cosa, puede convertir las cenizas en belleza, pero Él no necesita enfermedad para santificarte. Usa su palabra, su espíritu y su amor. Juan 17:17 dice, santifícelos por la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si alguien te dice que la enfermedad te está haciendo santo, pídales que te muestren eso en la Biblia. Spoiler, no pueden, porque el Evangelio se trata de curación, no de aflicción, restauración, no renuncia. Y cuanto antes tu espíritu entiende esto, antes tu cuerpo puede comenzar a caminar hacia la libertad. Veamos a Jesús. Cada vez que alguien venía a Él con enfermedad, respondía con compasión y curación. Él nunca dijo, esto es bueno para tu alma, manténgalo. Nunca.
No le dijo al ciego que permaneciera ciego para el crecimiento espiritual. No le dijo al leproso que abrazara su aislamiento. Los tocó, los curó y los envió restaurados. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del Padre. Entonces, ¿por qué creemos que nuestro dolor agrada a Dios cuando Jesús vino a destruir las obras del diablo? Pina Juan 3:8. Este tipo de pensamiento, somaticizing dolor, no produce santidad, produce pasividad. Y la pasividad es el enemigo de la fe. La fe no acepta cadenas, las rompe. Tienes que entender, al diablo no le importa si mantienes tu Biblia abierta, si tu boca está cerrada en la derrota. Él ama cuando los creyentes dicen cosas como, tal vez esta enfermedad me está haciendo más espiritual, porque esas palabras desactivan la autoridad espiritual. La curación no llega a través de la aceptación pasiva, viene a través de una búsqueda activa. ¿Recuerdas a la mujer que empujó a la multitud solo para tocar la túnica de Jesús? Ella no dijo, tal vez este sangrado es parte de mi purificación. Ella dijo, si lo toco, me curaré. Marcos 5:28. Y esa fe, no su sufrimiento, hizo su todo. Así que no construyas teología en torno a tu dolor. Construya alrededor de tu sanador. Así que seamos claros. El sufrimiento puede visitar, pero no es su herencia. Tu porción es curación, totalidad y paz a través de Jesucristo. Y sí, los juicios vienen a refinarnos, pero no están destinados a permanecer. No abraces tu enfermedad como si fuera tu tarea espiritual. Dios no está probando tu amor a través del tormento. Te está dibujando para confiar en su poder, su palabra y su deseo de verte restaurado. A medida que continuamos, expongamos otra frase engañosa que mantiene a las personas atrapadas en ciclos de dolor heredado y declarar la sangre de Jesús como su nuevo legado. Cuando alguien dice, la enfermedad se extiende en nuestra familia, no solo están declarando un historial médico, están declarando una identidad. Y aquí es donde muchos, sin saberlo, se rinden a una mentira generacional. Creen que debido a que su padre tenía diabetes, su madre tuvo cáncer o sus abuelos sufrieron una enfermedad en particular, entonces también es su destino. Pero déjame recordarte algo eterno. Tu verdadera línea de sangre no se rastrea a través de tu familia terrenal. Está reescribida a través de la sangre de Jesucristo. 2 Corintios 5:17 declara, si alguien está en Cristo, Él es una nueva creación. El viejo se ha ido, lo nuevo está aquí. Eso incluye tu ADN espiritual. No está obligado a lo que corre en su familia, está obligado a lo que fluye desde la cruz. El peligro de esta mentalidad es que construye altares a las maldiciones generacionales en lugar de las promesas de Dios. La gente comienza a esperar una enfermedad como si fuera una herencia. Oh, sabía que esto iba a venir, todos lo tenemos. Pero ¿dónde está la fe en eso? La Biblia no dice que estuvieras predestinado para llevar la enfermedad. Dice que fuiste elegido para llevar la gloria, Romanos 8:30. Y la gloria no coexiste con las cadenas. Incluso si la ciencia dice que está en sus genes, la palabra dice que está bajo la sangre. Gálatas 3:13 proclaman, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al convertirnos en una maldición para nosotros. Eso significa que no tienes que llevar lo que Jesús ya llevó para ti. La maldición termina donde comienza la sangre. Vamos a profundizar. Piensa en Abraham. Vino de una familia de adoradores de ídolo, pero Dios lo llamó y dio a luz un nuevo linaje a través de él. Si Abraham hubiera creído que el pasado de su familia determinaba su futuro, no habría habido Israel, ni pacto, ni una historia de redención. Pero él creía en un Dios que hace todas las cosas nuevas. Y ese mismo Dios te está llamando a salir de tu historia familiar, no para deshonrarlos, sino para entrar en una identidad más alta. Su apellido puede explicar su pasado, pero no define su destino. No estás destinado a la enfermedad, estás marcado para la curación, no por tu valía,
sino por tu derecho de nacimiento en Cristo. ¿Qué pasa si comenzó a declarar su herencia espiritual más fuerte que su patrón genético? En lugar de decir, corre en mi sangre, ¿qué pasa si dijiste, se detiene conmigo? Porque la fe tiene el poder de dibujar una línea en la arena y decir, esto termina ahora. No estás indefenso, no estás atado, no estás maldito. En Jesús tienes la autoridad de romper cada yugo ancestral. Isaías 10:27 dice, el yugo será destruido debido a la unción. Esa unción está disponible para usted en este momento, no mañana, no algún día, ahora. Así que levántate como un interruptor de ciclos, un restaurador de generaciones, un testimonio en movimiento. No eres lo que tu sangre dice que eres. Eres quien Dios dice que eres. Y Él dice que estás curado, elegido y apartado. Así que, no más repetir por lo que su familia pasó como si fuera su profecía. Su futuro no está en manos de su árbol genealógico. Está en manos de un Salvador que colgó de un árbol para liberarte. Y a medida que continuamos, veamos otra frase que abre la puerta a la desesperación y aprendamos a cerrarla con la espada de la verdad. Hay una frase sutil que suena como precaución, pero en realidad respira desesperanza en la atmósfera. Tal vez nunca mejoraré. Al principio puede parecer un pensamiento pasajero, una liberación emocional durante los tiempos difíciles. Pero espiritualmente hablando, esa frase actúa como una llave, sin esclarar la puerta a la desesperación y dejar que se arraiga en tu alma. No solo lo estás pensando, lo estás hablando. Y lo que hablas se convierte en permiso en el reino del Espíritu. Proverbios 6:2 dice, estás atrapado por las palabras de tu boca. Cuando dices que nunca te curarás, no solo expresas dolor, escribes una declaración a la que el cielo debe competir y que el infierno puede aferrarse. El enemigo ama esta frase porque te hace creer que incluso el poder de Dios puede no aplicarse a tu situación. Pero la Biblia está llena de personas que fueron curadas a pesar de las probabilidades imposibles. La mujer con el tema de la sangre, el ciego en la carretera, el hombre paralizado bajó por el techo, el hombre junto a la piscina de Bethesda que había estado enferma durante 38 años. Ninguno de ellos tenía pruebas de que se curarían. Tenían fe, y esa fe movió la mano de Dios. Jesús no miró su pasado. Él respondió a su creencia, y nunca una vez dijo, tal vez estás demasiado lejos. En cambio, sus palabras siempre dieron vida. Tu fe te ha hecho bien. Marcos 5:34. Si Jesús nunca declaró a una persona desesperada, ¿por qué deberías? ¿Por qué dejar que tu boca haga lo que el enemigo nunca podría hacer sin tu ayuda? Aquí está la verdad que muchos olvidan. La duda no siempre es ruidosa. A veces se esconde en frases sutiles, repetidas con la frecuencia suficiente para sentirse normal. Tal vez así es como es. Tal vez esta es la voluntad de Dios. Quizás la curación no sea para mí. Estos no son pensamientos inofensivos. Son acuerdos espirituales vestidos con agotamiento emocional. Y deben estar rotos. Puede sentirse cansado. Es posible que no vea resultados. Pero la fe no se basa en lo que es visible, se basa en quién es Dios. 2 Corintios 5:7 nos recuerda: vivimos por fe, no por vista. Eso significa que incluso cuando la curación parece distante, sus palabras deben permanecer basadas en lo eterno. Habla como si la promesa de Dios ya se desarrollara, porque lo es. Pruebe este cambio. En lugar de decir, tal vez no curaré, diga, me curaré, incluso si no lo veo todavía. Esa declaración realinea tu espíritu con la verdad. La fe no niega el dolor, pero se niega a darle la última palabra. El Salmo 27:13 dice, sigo seguro de esto, veré la bondad del Señor en la tierra de los vivos. No solo algún día en el cielo, sino aquí, ahora, en tu cuerpo, en tu viaje. Es posible que su curación no siga su línea de tiempo, pero seguirá su declaración.
porque la palabra de Dios no regresa vacía. Isaías 55:11. Logra lo que se envió, si lo sigues hablando. Así que haz un inventario de tu diálogo interno. ¿Estás profetizando la derrota o estás proclamando liberación? No puede controlar todos los síntomas, pero puede controlar sus palabras. Y las palabras son armas. Úselos sabiamente. Úselos con valentía. Úselos como alguien que cree en el poder de Jesucristo. Porque no estás solo en esta batalla y tu viaje de curación todavía se está escribiendo. Quédate con nosotros, porque en la siguiente parte expondremos otra frase que suena espiritual, pero debilita en silencio la fe a la que el cielo responde. Hay un tipo de dolor que no grita, llora. Y en medio de ese llanto, muchas de las palabras, he llorado mucho. Y aún así, nada ha cambiado. Es una frase empapada en la angustia, pero también en acusación. Ya sea dirigido al cielo o susurrado a uno mismo, pregunta silenciosamente, ¿dónde está Dios en todo esto? Las lágrimas son santas. Salmo 6:8 nos dice que Dios los recoge en una botella, no los ignora, los graba, pero las lágrimas, no importa cuántas, no reemplacen la fe. Son válidos, humanos, sagrados, pero no son la evidencia del avance. Cuando alguien dice, he llorado y todavía nada, corren el riesgo de elevar la emoción por encima de la revelación. Y mientras Dios se mueve por compasión, Él responde a la fe. Hay un peligro oculto en dejar que la tristeza se convierta en su teología. Muchas personas equiparan su sufrimiento con silencio divino. Asumen, si no ha pasado nada, tal vez Dios no esté escuchando. Pero esa es una mentira envuelta en agotamiento. Mira a Job. Lloró, cuestionó, se lamentó. Pero incluso en el pozo de la desesperación dijo, aunque me mata, pero esperaré en él. Job 13:15. Sus lágrimas no eran quejas, eran combustibles para la adoración. Dios nunca reprendió a Job por llorar. Reprendió a los que intentaron explicar el sufrimiento. A veces, la fe más poderosa es la que se encuentra en medio de preguntas sin respuesta y aún dice, confío en ti. Ese tipo de fe sacude los cimientos del infierno. Seamos realistas. Llorar se siente como liberación, y lo es. Limpia el alma. Pero nunca debe consolidar la desesperanza. El enemigo quiere que tus lágrimas se conviertan en tu oración final. Él quiere que dejes de decir vida porque la emoción ha abrumado tu declaración. Pero Jesús no vino a validar tu dolor. Vino a transformarlo. En Juan 11, cuando Lázaro murió, Jesús lloró, pero no se detuvo allí. Él habló. Lázaro, sal. Juan 11:43. Las lágrimas lo llevaron a la tumba. La fe trajo resurrección. Deja que tus emociones te lleven a la palabra, no al silencio. Deja que tus lágrimas sean combustible, no cadenas. Porque Dios no te ignora. Está esperando que tu voz se levante en la creencia, no solo en tristeza. Y tal vez este sea tu momento para cambiar. Sí, has llorado. Sí, has esperado. Sí, las noches han sido largas, pero la fe no se retira cuando el dolor persiste. Vuelve a participar. El Salmo 30:5 nos recuerda, llorar puede soportar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Ese verso no es solo poético, es profético. La mañana no está determinada por el reloj, está activada por la declaración. Entonces, incluso si tu cuerpo está cansado y tus ojos están rojos, abre la boca y di, mi mañana viene. Dios aún no ha terminado conmigo. Ese acto de fe es una espada. Y cada vez que lo levantas, empujas la oscuridad una pulgada más. Amigo, Dios ha visto tus lágrimas, pero ahora quiere escuchar tu voz. No está inmutado por tu dolor, pero te está llamando más alto. No lejos de tus emociones, sino en tu autoridad. La próxima vez que te sientas abrumado, no solo colapsen en lágrimas. Declarar su palabra. Diga en voz alta, incluso ahora, estás trabajando. Porque cuando tu boca está de acuerdo con el cielo, todo cambia. Y a medida que continuamos,
expongamos otra frase común que debilita la fe de muchos creyentes y descubramos cómo voltearla en una declaración que desata la curación divina. Una de las frases más engañosas jamás pronunciadas por un creyente suena espiritual en la superficie, pero a menudo está arraigado en el miedo o la confusión. Si es la voluntad de Dios, me curaré. Si no, entonces está bien. Si bien suena como la rendición a la soberanía divina, a menudo es un retiro disfrazado de la fe. Este tipo de declaración crea una postura pasiva, una en la que las personas se esconden detrás de la voluntad de Dios, en lugar de pararse en la palabra de Dios. Pero aquí está la verdad. La voluntad de Dios no es un misterio cuando se trata de sanar. Está escrito, declarado, demostrado y cumplido en la vida de Jesucristo. No caminó por las ciudades diciendo, «Veamos si esta es la voluntad de mi Padre». Curó a todos los que vinieron a él. Mateo 12:15. Reveló la voluntad de Dios en acción, y esa voluntad fue sanar. Santiago 5:14-15 dice, ¿hay alguien de ustedes enfermo? Deja que llamen a los ancianos de la iglesia para rezar por ellos. Y la oración ofrecida en la fe hará que la persona enferma sea bien. El Señor los levantará. Eso no es vago, eso no es condicional. Esa es la voluntad de Dios revelada en su palabra. Entonces, ¿por qué muchos todavía dicen, si es su voluntad? Porque temen la decepción. Tienen miedo de esperar, rezar, creer y aún no ver resultados. Entonces envuelven ese miedo en el lenguaje religioso. Pero amigo, fe que tiene miedo de preguntar con valentía no puede recibir audazmente. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos al trono de la gracia de Dios con confianza. No con tal vez, sino con expectativas audaces, saber que Dios es bueno y su voluntad siempre es consistente con su naturaleza. Piénselo de esta manera. Nadie reza, Señor, si es tu voluntad, perdóname. ¿Por qué? Porque sabemos que el perdón está garantizado a través de Cristo. Entonces, ¿por qué tratamos la curación de manera diferente? La misma sangre que compró su salvación, compró su curación. Isaías 53:5 dice, por sus heridas estamos curados. No dice, podría ser, o a veces lo son, dice, son. La curación no es una lotería divina, es una disposición espiritual. Y aunque no siempre entendemos el momento, nunca debemos dudar de la intención. En el momento en que dices, si es tu voluntad, con dudas, estás poniendo tu fe en neutral. Pero la fe que mueve las montañas dice, sé cuál es tu voluntad, ahora que se haga en la tierra como en el cielo. Jesús mismo modeló esto maravillosamente en el jardín de Getsemaní. Al enfrentar la cruz, rezó, no es mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Pero seamos claros, no estaba confundido sobre la voluntad del Padre. Se estaba rindiendo con pleno conocimiento. En contraste, muchos usan hoy la voluntad de Dios como una forma de entregar su lucha. Eso no es fe, esa es la renuncia. La verdadera fe no permite que el silencio desconocido ya se haya sabido. Y lo que se sabe es esto: yo soy el Señor, que te sana. Éxodo 15:26. Entonces, la próxima vez que tu corazón susurra que tal vez la curación no sea el plan de Dios para ti, grite con las promesas que ya dio. Su voluntad es sanar. Su trabajo es declararlo hasta que se manifiesta. Así que no escondas tu duda en el vocabulario espiritual. Afrétalo, reprenderlo, reemplácelo con la verdad. No estás rogando a un Dios reacio, estás recibiendo de un Padre dispuesto. Habla su voluntad con convicción. Diga, la curación es mía porque su palabra lo dice. Eso no es arrogancia, es la alineación. Y a medida que avanzamos, abordemos otra frase que mantiene a las personas atadas no por la enfermedad, sino por la culpa, y mostramos cómo la misericordia de Dios puede reescribir incluso la vergüenza más profunda. Una de las mentiras más paralizadas que puede arraigarse en el corazón de un creyente
es esta: no soy digno de ser curado. Suena humilde, suena santo, pero es una distorsión de la verdad, porque la valía nunca fue la condición de los milagros, la fe era. La Biblia está llena de personas rotas, defectuosas e indignas que recibieron curación divina, no porque fueran perfectas, sino porque creían. La mujer atrapada en el adulterio, los leprosos rechazados por la sociedad, el centurión que ni siquiera era judía. Todos ellos recibieron porque creían. La curación no es una recompensa por el rendimiento espiritual. Viene como un regalo de misericordia divina. El Salmo 103:3 dice que Dios perdona todos tus pecados y cura todas tus enfermedades, no porque lo hayas ganado, sino porque le encanta restaurar. Seamos honestos, a veces todos se sienten indignos. Todos hemos fallado. Todos dudamos. Pero si la curación dependía de la perfección moral, nadie en la Biblia la habría recibido. David fue un adúltero. Pablo era un perseguidor. Peter era un negador. Sin embargo, cada uno de ellos se convirtió en vasos de poder y transformación. ¿Por qué? Porque no confiaron en su justicia. Se apoyaron en el de Dios. Isaías 64:6 nos recuerda que nuestra justicia es como trapos sucios. Eso significa que nunca nos acercamos a Dios diciendo, me merezco esto. Venimos a decir, creo en lo que Jesús ya pagó. Tu curación no se basa en tu historial, se basa en su sacrificio. Y ese sacrificio era completo, perfecto y completamente suficiente. Esta mentira de indignidad es una de las armas favoritas del enemigo, porque si él puede convencerte de que no mereces la curación, puede evitar que te preguntes, y si no, preguntas, no recibirás. James 4:2 dice, no lo has hecho porque no preguntas. El enemigo quiere silenciar tu fe amplificando tu vergüenza. Pero Dios quiere levantar la cabeza y recordarte que Jesús se avergüenzó de la cruz para que puedas caminar libre. La sangre de Jesús no solo limpia el pecado, sino que te califica para la herencia divina. Romanos 8:17 te llama coheredero con Cristo. Eso significa que todo lo que Jesús pagó, tienes acceso, incluida la curación. Imagínese si el ciego en Juan 9 hubiera dicho, no puedo pedir curación, he pecado demasiado. O si la mujer con el tema de la sangre se había quedado escondida en la multitud debido a su impureza. Pero no lo hicieron. Pusieron más allá de la culpa, más allá del miedo, más allá de los susurros de la vergüenza y alcanzaron al sanador. Y Jesús no los rechazó. Los dio la bienvenida, los tocó, los curó. Entonces, ¿por qué te trataría de manera diferente? Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Su misericordia no tiene fecha de vencimiento. Su compasión no se seca. Si te sientes indigno, trae esa sensación a Él, pero no dejes que detenga tu solicitud. Deja que alimente tu dependencia. Entonces, la próxima vez que llegue el pensamiento, no soy digno de ser curado, declive esto en su lugar. No soy digno, pero Él es fiel. Esa es la verdad que silencia al enemigo. Esa es la verdad que el cielo honra. No estás pidiendo curación basada en quién eres. Estás preguntando en base a quién es. Y Él es Jehová Rafa, el Dios que se sana. Ahora avancemos para descubrir las declaraciones que deben reemplazar estas mentiras, porque la curación no se trata solo de rechazar lo que es falso, sino adoptar lo que es eternamente cierto. Ahora que hemos expuesto las mentiras, es hora de armarse con la verdad. Porque el reino espiritual no solo responde al silencio, responde a la declaración. Cada mentira que se ha hablado debe ser reemplazada por una palabra más alta. No puedes dejar de decir las cosas incorrectas. Tienes que empezar a decir las cosas correctas. ¿Y cuáles son las cosas correctas? La palabra de Dios, sus promesas, su verdad inquebrantable. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra y las curó, los rescató de la tumba. Eso significa que la curación no comienza en tu cuerpo, comienza en tu boca,
a través de la confesión de su palabra. Tu avance comienza cuando tu idioma está de acuerdo con el cielo. Deja de hacer eco del miedo. Empiece a proclamar la fe. Comencemos con esto. Por sus heridas estoy curado. Isaías 53:5. Este versículo no es simbólico, es legal. Jesús ya tenía tu enfermedad en la cruz. Cada franja en su espalda era un recibo, a prueba de que su curación ya se haya pagado. Entonces, cuando declaras este versículo, no estás rogando, estás reclamando. Estás alineando tu espíritu con lo que Jesús ya terminó. Imagínese decir eso todas las mañanas, incluso cuando el dolor está presente. No estás negando la realidad, estás declarando una mayor. Estás hablando el lenguaje de los curados, no el afligido, y el cielo se mueve cuando la tierra está de acuerdo con la sangre de Jesucristo. Luego declare: Él perdona todos mis pecados y cura todas mis enfermedades. Salmo 103:3. Observe el todo, no algunos, no los que se sienten menores. No solo los médicos saben cómo tratar, todo. Eso significa que nada es demasiado crónico, demasiado genético, demasiado viejo o demasiado misterioso para Él. Este versículo nos recuerda que a Dios no solo le importa nuestra alma, se preocupa por nuestro cuerpo. La curación es holística. Dios nos diseñó a su imagen, espíritu, alma y cuerpo. Y su deseo es que los tres sean restaurados. Entonces, cuando hablas esto, estás invitando a la renovación total. No solo estás hablando con tu enfermedad, sino que estás llamando a todo tu ser al orden divino. Aquí hay otra declaración poderosa. No moriré sino viviré, y proclamaré lo que el Señor ha hecho. Salmo 118:17. Cuando dices esto, estás rompiendo el control de la desesperación. Estás rechazando la línea de tiempo del miedo y eligiendo el calendario del cielo. Le estás diciendo a tu espíritu que tu historia no ha terminado. Esta es la voz que temen los demonios. Porque saben que un creyente que se niega a morir, espiritual o físicamente, es imparable. ¿Y qué pasa cuando vives? Usted testifica. Te conviertes en un testigo del poder de Dios. Cada palabra de fe que hablas hoy se convierte en un arma, en tu futuro testimonio. Tu curación no es solo para ti, es para todos los que escucharán lo que el Señor ha hecho. Por último, no solo declare, escríbalo. Coloque estos versos en su espejo, su refrigerador, el fondo de pantalla de su teléfono. Deja que la palabra se convierta en tu atmósfera. Los ángeles responden a las escrituras. El cielo lo registra. El infierno se tembla. Proverbios 4:22. Dice que sus palabras son la vida para aquellos que los encuentran y la salud para todo el cuerpo. Así que encuéntralos, hablarlos, repítelos, vívalos, porque cuanto más hablas curativa, más tu espíritu comienza a creerlo. Y la creencia atrae la manifestación. Mientras nos preparamos para cerrar, sellar todo lo que hemos aprendido con una revelación final. Su lengua tiene poder. Y cómo lo usa puede ser lo que cambia su destino. Por ahora, una verdad debería ser cristalina. Tu lengua no es solo carne y músculo, es un instrumento espiritual. Se construye o se rompe, se une o libera, abre la puerta al cielo o invita a los planes del infierno. Proverbios 18:21 declara: La lengua tiene el poder de la vida y la muerte, y aquellos que lo aman comerán su fruto. Eso significa que cada oración que hablas es una semilla, y tu vida eventualmente comerá el fruto de esas semillas. Muchas personas, sin saberlo, maldicen sus propios cuerpos, su propio futuro, simplemente hablando de acuerdo con el miedo, la enfermedad y la desesperación. Pero hoy eso cambia. Hoy recuperas tu autoridad. Tu curación no solo comienza con un milagro, comienza con una palabra. Jesús modeló esto perfectamente. No solo tomó las manos, habló. Sé curado, levantarse. Tu fe te ha hecho completo.
Y nos dijo en Juan 14:12, quien crea en mí hará las obras que he estado haciendo, y harán cosas aún mayores que estas. Eso incluye hablar de curación. No eres impotente, no tienes voz. No eres una víctima esperando en silencio. Eres un hijo o hija del Dios Altísimo, equipado con una lengua que puede sacudir los cimientos de la enfermedad y la curación de la curación. Pero debes usarlo, debes abrir la boca y dejar que la fe aumente. El cielo está esperando tu acuerdo. No dejes que tu silencio dé fuerza a tu lucha. Muchos creyentes rezan con pasión pero hablan con duda. Le gritan a Dios en la sala de oración, luego contradicen todo en una conversación casual. Dicen, Señor, sátame, y luego se dan la vuelta y dicen, pero no creo que suceda. Ese tipo de doble conversación cancela el poder de la oración. Santiago 1:6-7 nos advierte que un hombre de doble mente no debe esperar recibir nada del Señor. Si tu fe va a funcionar, tus palabras deben alinearse con ella. Así que pregúntate, ¿qué estoy declarando a diario? ¿Estoy reforzando la enfermedad o estoy hablando de las Escrituras? Tu lengua fue dada para proclamar la verdad, no hacer eco del miedo. Deje que esta sea su nueva disciplina. Hable la palabra de Dios hasta que su cuerpo escuche. Háblalo hasta que el dolor se retire. Háblalo hasta que tu espíritu crea. Esto no es que la materia no sea la materia, es espíritu sobre la enfermedad. Cuando Jesús habló, el mundo natural respondió. Las tormentas se detuvieron. Los demonios huyeron. Enfermedades desaparecieron. Esa misma autoridad se le pasó cuando dijo, toda la autoridad en el cielo y en la tierra me han sido dadas. Por lo tanto ve. Mateo 28:18-19. Parte de eso, ir, significa ir a la guerra con tus palabras. No solo pienses la curación, declarar curación. No solo deseas la libertad, ordenarlo. Deje que sus labios se conviertan en el lanzamiento de su milagro. Así que aquí está tu desafío. A partir de hoy, entrena tu lengua. Atrapa cada frase de duda y reemplácela con las Escrituras. Negarse a dejar que la enfermedad hable más fuerte que su Salvador. Porque tu curación no está solo en manos de Dios. También está en tu boca. Y en el momento en que comienzas a hablar como alguien que ya se ha curado, la atmósfera a tu alrededor comienza a cambiar. No solo estás haciendo eco de la esperanza, estás profetizando la transformación. Y a medida que cerramos este mensaje, es hora de que hables. ¿Cuál de estas frases te encontraste diciendo? ¿Y qué verso comenzarás a declarar hoy? Ahora que ha aprendido el poder oculto detrás de cada palabra que hablas, la pregunta es simple. ¿Qué elegirás declarar a partir de este día? ¿Continuarás haciendo eco del dolor o hablarás promesas? Tu curación puede comenzar en el momento en que tu lengua se alinea con la verdad. Entonces dime, ¿qué de estas frases peligrosas te has atrapado diciendo? Y lo que es más importante, ¿qué verso está eligiendo declarar a partir de ahora? Compártalo en los comentarios. Su testimonio podría inspirar el avance de otra persona. Si este mensaje le habló, no se vaya sin tomar medidas. Suscríbase al canal, active las notificaciones y sea la primera en recibir enseñanzas que fortalecerán su fe y transformarán su vida. Y oye, asuma este video con alguien que conoces, que lucha contra la enfermedad. Deja que escuchen la verdad que libera. Y ahora, quiero invitarlo personalmente a ver el próximo video que está a punto de aparecer en su pantalla. Va a revelar verdades aún más profundas sobre cómo tu espíritu puede romper las limitaciones físicas a través de la fe en Jesucristo. No te lo pierdas. Soy Marco, gracias por unirme a mí en este viaje de curación, revelación y restauración. Nos vemos en el siguiente video. Dios lo bendiga.